Hemos invitado a un vocero de la Asociación Civil Propuesta País, que es una asociación civil que existe ya desde hace algunos años, integrada sobre todo por ex altos funcionarios, ministros, que han elaborado un conjunto de medidas para salir de la crisis política en la que nos hallamos. Arturo Granados, gracias por estar acá en RPP con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Mientras esperaba usted para entrar, ha tomado conocimiento de la decisión tomada en el Congreso. Se ha aprobado en primera lectura un texto que modifica el calendario electoral, fijando las elecciones generales para abril del año 24, es decir, dentro de 16 meses. Y la instalación de las autoridades que serán electas el 28 de julio, como es tradicional en nuestro país. Eso no corresponde con lo que proponían ustedes, porque ustedes creían posible hacer las elecciones mucho antes para que las autoridades se instalen en diciembre del próximo año, es decir, 7 meses antes de lo que se ha decidido, repito, en primera lectura. Y esto tiene que ser votado otra vez en la siguiente legislatura ordinaria y conseguir otra vez 88 votos. ¿Pueden compatibilizar sus propuestas de salida de la crisis con lo decidido hoy en el Congreso? A ver, la primera idea es, cuando nosotros trabajamos esta propuesta, era para plantear una salida política a una crisis que no es coyuntural, es una crisis estructural que vive el país de representación y de legitimidad de la democracia y del Estado. Y la respuesta política a esa crisis tenía medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. Y la primera medida de corto plazo es un adelanto de elecciones lo más pronto posible y un conjunto de medidas mínimas para preparar el terreno para medidas de mayor calado, reformas constitucionales y políticas. Lo que ha variado es el plazo, porque efectivamente hay 6, 7 meses de diferencia. Yo creo que eso es reciente, no lo hemos discutido en Propuesta País, pero obviamente es una lectura probablemente errónea de lo que la gente está queriendo. Las encuestas dicen que el 80% quieren una renovación, que se vayan todos ya, ¿no? Y la calle también. Y por lo tanto, la salida del 23, que es algo que los propios organismos electorales dijeron en un comunicado que era viable y que ayer en el Congreso parecía que era un acuerdo político. Y lo que variaba, lo que no se ponían de acuerdo es lo que acompañaba esa decisión de adelantar las elecciones. Pero hoy parece que se retrocedió en eso, probablemente por los maximalismos que han habido. Retrocedió es una palabra equívoca, se cambió, digamos. Bueno, ayer parecía que había un consenso, sí, porque las elecciones el adelanto fuera el 2023. Y claro, había una discrepancia si lo haces en 4 meses, que no es viable, o que si lo haces en 9 meses para atender las elecciones hacia el fin del año, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento que se ha retrocedido, pero igual está vigente, digamos, cuáles son las reformas que acompañarían la elección de abril del 2024, ¿no? Y ahí nosotros habíamos planteado un conjunto de medidas, algunas que ya pueden ir en curso, por ejemplo, quienes no pueden candidatear, los condenados por terrorismo, por narcotráfico, ¿no? Por violencia familiar o por sedición, rebelión, etcétera, de tal manera que podamos tener, aunque sea un filtro, para no tener exactamente lo mismo. Ahora, de acá al 24 e incluso al 23, no es que pudiéramos tener unos grandes cambios, pero había que hacer eso. También el tema de las primarias, que al alargarse 6 meses, 7 meses el cambio, deberían hacerse de todas maneras. Está previsto por la ley. Está prevista por la ley. Además, el tema de la paridad y la alternancia de género en las listas, que ya está aprobado, que solo hay que decidir adelantarlo, ¿no? De tal manera que eso también es una señal de modernidad, y la eliminación del voto preferencial, que también ya está aprobado, y lo que habría que hacer es adelantarlo. ¿Puedes meter más en esa reforma inmediata? Puede ser. ¿Qué, por ejemplo? Pero, digamos, eso es lo mínimo, Porque ¿no? algo que se ha venido comentando, reclamando en muchos ambientes, es la reelección, puesto que muchas personas piensan que una parte de los problemas derivados del bajo nivel de muchos congresistas es que no pueden hacer carrera, los mejores no quieren postular, no es posible reelegir. Efectivamente, en la gestión pública, en general, en cualquier campo de la actividad humana, y particularmente en el sector público, que es algo que conocemos bien en Propuesta País, la experiencia es fundamental. Entonces, tiene que haber carrera política, al igual que debe haber carrera técnica, ¿no? Y las dos cosas están trabadas en el Perú. Entonces,
sí se necesita efectivamente poder tener políticos con experiencia en el Congreso, oportunidad de tener mandatos dobles, por lo menos, la posibilidad de tener mandatos dobles. La experiencia en la descentralización, por ejemplo, demuestra que cuando tienes un buen gobierno, 2 periodos, se pueden hacer algunos cambios que se notan en el territorio. Entonces, eso es una... 3 veces también, ¿no? Han habido casos de gobernadores regionales que han tenido 3 mandatos y que lo han hecho mejor cada vez. Exactamente. Hay un aprendizaje, ¿no? Y por último, la decisión de si lo reeliges o no está en el ciudadano, que es el soberano. Claro, entonces, nadie te obliga. Entonces, esa es una discusión que habría que poner. Sería una buena decisión, digamos, hacer eso, porque hay un tabú, ¿no?, político de que toda la reelección es mala y eso es un error grave, ¿no? Un tabú y un voto vía referendo. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, pero esas son las cosas sobre las cuales la política tiene que hacer pedagogía. Es decir, discutir un poco por qué motivo es que necesitamos tener experiencia en la gestión. Los últimos años están demostrando efectivamente que la inexperiencia es un problema serio para el desarrollo del país, para la gestión eficiente del Estado. Entonces, pero bueno, esa es una discusión que habría que hacer. Nosotros habíamos ubicado esa discusión no en esta primera etapa, sino en la siguiente. Es decir, el nuevo Congreso debería tener el mandato, si hay un acuerdo político, de discutir cuáles son esas reformas de gran calado, ¿no? El nuevo Congreso, pero usted está aceptando que algunas de estas reformas pueden hacerse antes de las elecciones, es decir, antes de que se instale el próximo Congreso. Pero hay otra reforma de la cual se ha hablado mucho, que es la introducción de un sistema de 2 cámaras en el Parlamento para justamente garantizar mejor la calidad del desempeño parlamentario. O sea, hay otras medidas que requieren un nivel de desarrollo mayor y un acuerdo político que hay que construir. Bicameralidad, distritos uninominales o binominales, que requiere... Porque hay que hacer todo un mapa político. Y la relación propiamente entre el Ejecutivo y el Congreso, la composición del Congreso de Interior, etc. O sea, hay un conjunto de reformas que deberían estar en manos del siguiente Congreso y en ese sentido sí es bueno que tengamos unas elecciones que complementan el periodo gubernamental, ¿no?, para preparar el camino del 2026. Entonces, la respuesta a la crisis política es hay que darle en 2 tiempos, en esta primera etapa de cambios más inmediatos y luego pensando en lo que debería ser el Perú desde el 2026 para adelante, incluyendo la discusión de cuáles deberían ser las reformas constitucionales, porque hay un tema que hay que leer de la calle. Efectivamente, en ciertos grupos de los que se han movilizado en el país han demandado asamblea constituyente. Pero la pregunta de fondo es qué cosa hay detrás de un pedido de asamblea constituyente, y hay un problema de insatisfacción, de hartazgo, de muchas cosas que se resuelven sin cambio en la Constitución y otras que se resolverían teniendo una discusión profunda sobre cuál es el tipo de Estado que queremos a través de una reforma constitucional. Y hay también quienes quieren utilizar eso para manipular políticamente y permitir que los gobiernos se queden eternamente, como hemos visto que se ha hecho en países que han procedido por ese camino, ¿no? Bolivia de Evo Morales, Venezuela de Chávez y Maduro, etc. Arturo Granados, muchas gracias. Recuerdo que soy vocero de la Asociación Civil Propuesta País, que ha elaborado un conjunto de medidas para salir de la crisis. Tendrán que adaptar la propuesta seguiremos en la discusión, a la luz de la seguiremos aportándola al debate, porque esa es una responsabilidad que nos hemos autoimpuesto y creemos que tenemos algo de experiencia para contribuir a ese debate. Nos hace saber cuando adapten entonces las propuestas a la decisión tomada por el Congreso en primera lectura el día de hoy. Vamos a hacer